Muy bien. Tenemos una función de una variable real, ¿ya? Nosotros hemos trabajado con funciones con anterioridad, lo hemos hecho. Ya hemos hecho una tabla de datos y hemos definido una función, hemos graficado una función. Es algo que hemos hecho. Carla, ¿usted en su colegio hizo funciones, graficó funciones en una hoja? Sí, asumo que sí. Sí. Muy bien. Entonces estamos al otro lado. ¿Sí? Hacer una tabla de valores y reemplazar valor de X en Y, eso ya lo sabemos hacer. No tengo por qué estarle explicando 1000 veces más. Es algo que nosotros sabemos hacer. Con los chicos que están conmigo, desde noveno lo hicimos. ¿Sí? Y en décimo lo reforzamos más, mucho más, muchísimo más. ¿Ya? Eso está muy, muy claro. Ahora, existen gráficas que no tienen, perdón, existen gráficas en un plano que no tienen función. ¿Ya? Eso también tenemos que definir el día de hoy. Tenemos que ir definiendo cuáles son funciones y cuáles no son funciones. ¿Ya? Muy bien. Adicional a eso, yo quiero explicar por qué razón una función es función o no es función. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Voy a trabajar con... ¿Saben que voy a utilizar GeoGebra directamente para explicar? Pero antes de eso, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a graficar una pequeña función aquí. Regálame un segundito. Una pequeña función, nada más. Vamos a definir cómo una gráfica, si se dan cuenta, yo lo hice recto. Yo lo hice recto. Créanmelo, yo lo hice súper recto. Pero no está recto. Déjenme traer un compás. Hola, perros. Ahora que el profe de matemática no está, vamos a hacer desmadre. Calvo. Flaca. Calvo. Muy bien. Entonces, imaginemos que yo tengo una función, supuestamente, y esta función me va a dar como gráfica este circulito. Un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo yo sé si una función es función o no es función? Voy a tratar de ponerlo más recto. ¿Ya? ¿Cómo yo sé? Yo tengo que poner una línea recta o poner una línea paralela en el eje de las Y. En este caso lo voy a poner así. Y es muy fácil. Si la línea que yo trazo choca 2 veces en la función, significa que no es función. Solo tiene que chocar una vez. Este es un caso donde no choca, o sea, donde choca 2 veces, por ende, no es función. Ahora, para el resto de gráficas voy a trabajar en la graficadora, porque ahí voy a poder definir. En la graficadora no podía hacer esta imagen, adivinen por qué. Porque no es una función. Entonces no le puedo escribir una función y hacer un círculo. No puedo porque no es función. ¿Ya? Pero ahora sí vamos a trabajar con la graficadora, que es mucho más fácil. ¿Ya? Comparto la pantalla y comenzamos. Profe, Dígame. una pregunta. Usted dice que no es una función cuando choca, cuando hay 2 puntos de choque. Exacto. Y en una función normal no también choca 2 veces. Pero choca 2 veces en el eje de las X. Yo estoy trabajando con el eje de las Y. O sea, si estuviéramos trabajando, voy a esperar un momento el compartir para explicarte. Si yo estuviera trabajando con una función de carácter cuadrática, esta es una función de carácter cuadrática, ¿verdad, Mateo? Sí. Sí, es una función que por lógica, si tiene solución,
va a chocar dos veces en el eje de las X. Pero si yo trazo una línea en cualquier punto, va a chocar solo una vez en la función, donde sea que yo la trace. Va a chocar solo una vez, pero en el eje de las Y. ¿Me explico? Eso es lo que vamos a hacer en la graficadora en este momento. Muy bien. Voy a trabajar con la función, una función cuadrática, la función original de la función cuadrática. ¿Ya? Esta función es la función f de x. ¿Cuál es la función imagen de la función cuadrática? A ver, ¿alguien recuerda? ¿No? La función es x elevado al cuadrado. La función... Licenciado, perdón que Dígame. le interrumpa. ¿Cómo se pone un medio en eso? Un medio. Yo no puedo poner, te juro que puse Aquí todo y está, no miren. puedo. Aquí están algunas opciones, ¿sí ve? Algunas opciones que le permiten hacer muchas cosas. ¿Ya? Déjeme buscar. Usted quería poner un medio, pero ¿a qué le quería poner un medio? Esta vez que usted mandó, ¿cómo es que se llama? Esos ejercicios de ¿Ya? matemáticas, creo que el día miércoles creo que fue, y quise poner y no podía, entonces tuve que hacer los escritos, que no podía. Ya, si usted encuentra un medio en alguna ocasión, un medio es igual a ¿qué? A Es 0,5, ah, ¿verdad? Podríamos haberlo trabajado como 0,5 también, si se diera el caso. Ya, voy a tratar de no enviar aquí con fracciones, ya para que no se les complique. ¿Sí? Continúo. licenciado, no sé si soy solo yo, pero tiene su micrófono apagado. Oh, lo siento. Esta es una función cuadrática, ¿ya? Una función cuadrática de las que ya hemos trabajado muchísimas veces. Entonces, si yo trazo una línea, voy a trazar una línea. Si yo trazo una línea en cualquier sector de la función, oh, lo siento. ¿Ya? Yo voy a trazar una línea en cualquier sector de la función. ¿Dónde corta? ¿Cuántas veces corta? Si es una función, es una línea paralela al eje de las X. ¿Cuántas veces corta a la función? A la gráfica de la función, nada más. No estoy diciendo al eje de las X, no. A la gráfica de la función corta una sola vez. ¿Dónde? Aquí. ¿Sí? Una sola vez corta aquí. En este punto. ¿Sí se aprecia? Entonces ahí yo puedo definir que es una función y puedo trabajar con cualquier función. Vamos a trabajar con otra función. La que nosotros se nos ocurra trabajar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la función, una función cúbica. Vamos a trabajar, qué sé yo, con x elevado al cubo. ¿Ya? O con una función raíz cuadrada, mejor. Función raíz cúbica de 5. Un ejemplo. ¿Ya? No sé qué le pasa al sistema. Está algo raro.
Voy a escribirlo acá mejor. Raíz cuadrada de X. Esta es la función. ¿Ya? Una función básica es una función raíz cuadrada y justamente nos va a servir para algo que quiero hacer a futuro. Esta función, si yo le trazo una línea en cualquier punto de la función, Estefano, si yo trazo una línea vertical en cualquier punto de esta función, va a cortar ¿cuántas veces la función? Una vez. Una vez. Una vez, ya hagámoslo. Donde sea que yo trace una línea, ¿ya? Donde sea que yo trace una línea, no quiero que sea tan gruesa. Aquí, digamos, aquí yo voy a trazar una línea. ¿Cuántas veces corta la función? Una vez. ¿Dónde? Aquí. Ahora yo quiero trazar otra línea más acá. ¿Cuántas veces corta la función? Una vez. Entonces, ¿está claro cuántas veces corta una función? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo yo defino si una función es función? Porque al trazar una línea vertical, debe cortar una sola vez la función. Si corta dos veces, ¿qué significa? Que no es función. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a trabajar con algo que ustedes ya lo han visto, pero que no lo han visto como lo vamos a ver el día de hoy. A ver, vamos a ver si ustedes ya han visto esto de aquí. Pongan como título monotonía de una función. A ver, ¿ya vimos este tema, sí o no? ¿Cómo dijo el licenciado? Monotonía de una función. ¿Ya vimos este tema, sí o no? No. ¿Seguros? No me acuerdo. Ya vimos este tema. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es la monotonía de una función? La monotonía de una función es definir si una función es creciente o una función es decreciente. No lo hemos visto como monotonía, no hemos tomado el nombre de monotonía, pero sí definíamos y definimos en algún momento si la función crece o la función decrece. Profe, creo que esto lo vimos en los ejercicios de las funciones. Exacto. Entonces, ahora vamos a trabajar con qué es crecimiento y qué es decrecimiento. Pero vamos a trabajar con intervalos, lo que acabamos de ver en inecuaciones. Les pido disculpas, el día de hoy no estoy tan bien, si se dan cuenta. Entonces voy a tratar de ir explicando despacio para no agitarme. Estoy con algo de... Ustedes saben que soy asmático y no puedo respirar muy bien. ¿Ya? Entonces, continuamos. Si yo tengo una función, presten atención, voy a escribir una función, bueno, comparto la pantalla y voy a poner una función, la función que estamos viendo en este momento. ¿Ya? O no, para que se entienda mejor, trabajemos con una función cuadrática. La función x elevado al cuadrado. A ver, esta función, a simple vista, ¿crece o decrece? Esta función, a simple vista, ¿crece o decrece? Alguien que responda. Daniel. ¿Quién respondió? Yo. Pero es que cuando estoy compartiendo pantalla no veo los Fiorella nombres. Martínez. Fiorella. ¿Para usted crece? Yo me imagino que sí, porque está hacia arriba.
Ya. Carla, ¿para usted crece o decrece? Crece. Ya. Sebastián, ¿para usted esta función crece o decrece? Decrece. Decrece. Muy bien. Neil, ¿para usted esta función crece o decrece? Decrece. Decrece. Mateo, ¿para usted esta función crece o decrece? Para mí yo creo que crece. Sí. Para usted también crece. Daniel, ¿para usted la función crece o decrece? Decrece hasta el punto 0 y ahí comienza a crecer. Ya, Muy bien. infinito. Esa es la respuesta correcta. Esta función es una función que crece y al mismo tiempo decrece. ¿Por qué? Porque esta función, voy a escribirlo para que ustedes lo aprecien. Esta función desde el infinito hacia acá, voy a cambiar de color para que se aprecie más. Esta función desde el infinito hacia acá hacia el punto 0, 0 es una función que está decreciendo porque está bajando hasta el punto 0, 0 y del punto 0, 0 hacia arriba está creciendo. Ahora la pregunta es, ¿desde dónde decrece? ¿Desde dónde decrece? Sabemos que decrece, pero ¿desde dónde? Desde el 0. No, el 0 está aquí. Del infinito. ¿Pero qué infinito, Carla? ¿No? Desde el infinito negativo. Les pido disculpas, aún estoy aprendiendo a controlar esto. Si lo hago medio feo, me avisan. Menos infinito hasta el 0. Decrece. Y crece desde el 0 hasta el, ahí lo hice grande, hasta el más infinito. ¿Está claro? Esta función decrece desde el infinito negativo hasta el 0 y crece desde el 0 hasta el infinito positivo. Ahora, esto de aquí yo lo puedo representar con intervalos sí o no. ¿Sí? Podemos decir que la función decrece, la función que estábamos trabajando, ¿sí? Decrece y crece. ¿En qué puntos mencionábamos que decrece y en qué puntos crece? ¿Nadie? Recién lo acabamos de ver. Del infinito. Decrece del infinito positivo. Muy bien. No, decrece en el intervalo infinito, intervalo abierto, punto y raya 0. ¿El 0 qué sería? Intervalo abierto o cerrado. Recién trabajamos con los temas de infinitos. ¿Abierto? Abierto. Muy bien. Porque va a llegar, va a decrecer hasta dónde? Hasta casi acercarse al 0. El 0 sería un límite en este caso. Hasta casi acercarse al 0, 0, 0, 0, 0, 0, va a ir decreciendo, pero no va a tocar el 0. Entonces sería hasta el 0 intervalo abierto. Y crece desde el 0 hasta, perdón, esto es infinito negativo, hasta el infinito positivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Sí? Entonces vamos a ver la gráfica nuevamente y nos vamos a acercar un poco para definir lo que acabo de mencionar.
En este caso no tomamos al 0. ¿Saben por qué? Porque si yo tomara al 0, estaría diciendo que desde el 0 crece y que desde el 0 decrece. Pero ninguno de los dos valores lo va a tomar, porque trabajaríamos en una igualdad. Me estoy acercando a valores muy, muy pequeñitos, no sé si se dan cuenta, para demostrarles eso. ¿Se dan cuenta que nos estamos acercando a valores muy pequeñitos para definir el tema de la función? Ahora les pregunto, ¿entre el 0 y el 1 hay infinito, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entre el 0 y el 1 hay infinito. Voy a tomar como referencia este lugar. Ustedes les voy a preguntar, ¿ustedes creen que la línea está sobre el eje o están separados? En este punto de aquí. Voy a dibujarlo. En este punto de aquí, en este círculo. ¿La línea está sobre el eje o están separados? Sobre. Vamos a ver, vamos a ampliar. Os voy a borrar primero la... Disculpen, se me salí sin querer. Ahora sí. Voy a ampliar esta línea y vamos a ver si realmente está sobre o está... Ahora lo están apreciando mejor. Bajo nuestra perspectiva, si lo vemos, dice está sobre, pero porque estamos trabajando en escalas diferentes. Se dan cuenta que ampliando la escala no está sobre. Sí se entiende hasta ahí. Sí se aprecia que mientras más me acerque, más se va a extender la escala. En este caso, por eso les digo, desde el 0 hacia arriba y desde el 0, perdón, desde el infinito hasta el 0 y desde el 0 hacia el infinito, pero el 0 no. El 0 es el límite de los dos intervalos, por eso no puede ser cerrado, tiene que ser abierto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces, hay funciones que crecen en intervalos y decrecen en intervalos. Hay otra función que puede crecer en un intervalo, puede decrecer en otro intervalo y puede seguir creciendo en otro intervalo. Sea el caso de una función cúbica. Hay función como la que acabamos de ver, la que vimos de raíz cuadrada, ¿recuerdan? Esa función solo crecía. Voy a trabajarla para que ustedes la aprecien. Ahora tengo que volver a la escala normal y eso me va a llevar un poco de tiempo. Si se dan cuenta, me estoy alejando. Miren dónde estábamos nosotros. Estamos en una escala muy pequeñita. A simple vista parece que no. ¿Sí ven dónde estábamos? ¿Sí se aprecia dónde estábamos? Eso es lo que por eso me encanta esta aplicación, porque puedo trabajar con estas cosas. Ahora, estamos trabajando con esta función. ¿Esta función está creciendo o decreciendo? No sé si decirte creciendo porque está como que... No. Parece que no se está... Regálenme un segundo, parece que no se compartió bien. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se compartió bien. Ya, esta función está creciendo o decreciendo. Creciendo. ¿Desde qué punto? 0. Desde el punto 0. Vamos a ver si desde el punto 0 en específico. Ya, yo creo que en este caso, sí desde el punto 0 en específico. Yo creo y estoy seguro que en este caso sí desde el 0 en específico. Adivinen por qué creo eso.
por la función. En este punto sí va a salir desde el punto 0, 0, 0. ¿Saben por qué yo creo que es desde el punto 0, 0, 0? ¿Saben por qué yo creo que es del punto 0, 0, 0 en este caso? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque estamos trabajando con una función raíz cuadrada. Les pregunto, ¿raíz cuadrada de 0 hay? Sí, es 0. Pero, ¿qué pasaría si yo tomara cualquier valor de acá? Podría sacarle una raíz cuadrada, podría haber una imagen. Ya vimos imágenes en la clase anterior. Podríamos tener una imagen en una función raíz cuadrada con un valor negativo. ¿Sí o no? No. No, porque no está determinada. Y este es el ejemplo más claro de eso. La función parte del punto 0, 0 y es creciente, solo crece. Entonces mi intervalo va a ser el siguiente. Mi intervalo va a ser intervalo cerrado, porque parte desde el 0, en este caso sí. Intervalo cerrado 0. Punto y raya. ¿Hacia dónde va la función? Hacia el infinito. Intervalo abierto. Y esta función en específico, ¿crece o decrece? Crece. Esta función crece, solo crece. Hay funciones que solo crecen y hay funciones que crecen y que decrecen. En este caso vamos a definir si la función crece o si la función decrece. ¿Sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿No? Ahora, en la clase anterior, si no me equivoco, ya trabajamos con tema de dominio. ¿Sí? Rango y dominio, o recorrido y dominio, ¿cierto? Les escucho, no les escucho. Sí. Ya, en este caso, el dominio de la función puede ser cualquier valor desde el 0 hacia el infinito y cualquier valor en el rango desde el 0 hasta el infinito, porque si usted se da cuenta, para acá no hay nada en la función. Esta función no toma ningún valor negativo. ¿Sí? Solo son valores positivos. No toma función, la función no toma valores negativos. Entonces, en su trabajo, usted va a definir dominio, recorrido o rango y va a trabajar con la monotonía. ¿Cómo se llama cuando algo es creciente o decreciente? Se llama monotonía. La próxima clase vamos a trabajar con paridad y con simetría de una función. Hasta el momento no. Solo vamos a trabajar con lo que estamos trabajando en este momento. ¿Sí? Disculpe, licenciado, ¿con qué dijo que teníamos que trabajar? ¿Dominio, rango y qué más? Dominio, rango y monotonía. ¿Qué es monotonía? Si la función crece, decrece o si crece y decrece al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Eso es todo, chicos. El día de hoy. Si tienen alguna pregunta, háganla en este momento. Algo que Hay no que haya poner quedado claro. así, hay que poner así como, ¿cómo se llama? Eso de paréntesis, cero, Por punto. supuesto. Eso también. Claro, es que eso de ahí, lo que estoy haciendo aquí, en este momento estoy definiendo si esto crece o decrece. Si esto de aquí, si esta función crece o decrece. En este caso, esta función crece. Esta función está creciendo. Y como la función está creciendo, solo defino el crecimiento. En una función cuadrática o en una función cúbica, posiblemente la gráfica es diferente. En una función seno, en una función coseno, hay otros medios de crecimiento y decrecimiento.
En este caso, esta función solo crece. Y cuando ustedes estén trabajando en funciones, tienen que definir o en el ejercicio, o el ejercicio les dice, digamos, aquí les está diciendo, si la función f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 5, responde, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido de la gráfica? Entonces, ahí le va pidiendo qué es cada cosa. Ahora le dice, en otra pregunta, determine cuáles de las siguientes gráficas corresponden a funciones. Entonces, ahí hay algunas funciones y usted tiene que trazar una línea y definir si la función es o no es función. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hemos trabajado el día de hoy, que es definir si una función es o no es función, y definir si una función decrece o crece y decrece, o solo decrece, porque también hay. Entonces, de esta manera se define. También tenemos función exponencial, también crece o decrece. Una función logarítmica también crece o decrece. Hay muchas formas de ver si una función crece o decrece. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo está claro? No, todo está claro. ¿Todo está claro? Daniel, Mateo, Neil. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, nos vemos. Nosotros tenemos si no me equivoco, la evaluación es el día miércoles, si no me equivoco. ¿Ya? No recuerdo el horario, no lo he revisado 100%, pero estudien para la próxima clase hasta el día de hoy. Repito, ecuaciones, fórmulas, inecuaciones con valor absoluto. Cualquiera de los 4 casos les puedo tomar o los 4 casos. ¿Ya? Intervalos. Cómo definir un intervalo y cómo encontrar la solución de un intervalo. Aparte de eso, una función, yo les puedo poner una función, una gráfica, y les puedo decir, defina el dominio, defina el recorrido, defina en qué intervalo crece, defina en qué intervalo decrece. ¿Ya? Defina si es una función o no es una función. ¿Me explico? Todo eso puede venir en su evaluación. Hasta el día de hoy viene en su evaluación. ¿Ya? Ya les subo el deber para que realicen el día de hoy. Y nos vemos la próxima clase, chicos. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Mañana dicen. Chao, chao.